interpretando con los hombros y con la cargazón que hay, con el peso enorme de esa desgracia que ha ocurrido. A mí me pareció eso portentoso, porque un actor normalmente en una película norteamericana, y Gregory Peck daría la cara, no, y sin embargo está constantemente de escorzo, y te das cuenta también, y sin embargo la presencia de ese asesinato, de esa muerte tremenda que ha ocurrido, pesa sobre todo a través de la espalda de Gregory Peck. Está sigmatizado. Gregory Peck usaba mucho los hombros, Yo me acuerdo del Hidalgo de los Mares, continuamente cuando hace los carraspeos y hace un movimiento como de pájaro que cruza un poco las alas con los hombros. También tenía un juego de hombros increíble en aquella película en la que interpretaba Scott Fitzgerald de Henry King, que a mí me gusta tanto, Días sin vida, o en algunas más. Yo creo que es una persona que es muy consciente de esos hombros que tiene y que los utiliza como una forma de interpretación indirecta. Es que tiene un poco eso lo que dices tú, Miguel, de John Wayne y de Spencer Tracy. Tiene una presencia física. Cuando él está esperando y llegan los coches con las furgonetas aquellas y la gente, él tiene un libro en la mano, tiene la pierna, la rodilla apoyada, tiene algo como físico. Es verdad que ha estado leyendo por la noche y que está tranquilo y sabe lo que va a ocurrir. Tiene algo que transmite esa fisicidad que tiene el cine americano, ¿no? Que eso lo hacía muy bien, sobre todo John Ford, con algunos actores que les daba eso. Pasa que a mí me parece que, por eso decía yo lo del club, es que lo de este señor es impresionante. Hay una anécdota que no sé si vosotros lo sabéis, y a lo mejor no conocéis la audiencia. Bueno, que por cierto, lo de la crítica francesa es una excepción, porque a Godard le gustaba mucho esta película y a Truffaut le encantaba esta película, Pero cuando se puso en Cannes, ya le habían dado el premio de interpretación a él y llevaba estos Oscars, se fue a Cannes, me parece que fuera de competición, en el momento, que es otro momento mágico de la película, que es cuando le dicen a la niña: señorita, levántese usted, que el abogado se va. Cuando se ponen en pie todos arriba, ahí la gente en Cannes aplaudió. Y pocas veces ha pasado eso en un festival de cine como en Cannes. La gente ovacionó ese momento como si fuera la ovación que se supone que interiormente estaban dándole toda aquella gente, ese mar como de una negritud maravillosa y luminosa, porque se ha preocupado muy bien de darle iluminación a cada una de las caras de las personas que están allí. Y cuando le dice a la chica que se levante, a mí me parece que es otro momento también mágico que tiene la película, dividida en esos tres bloques, porque yo creo que hay un bloque de suspense, que es el del día de cuando va ella vestida de jamón, que es el día de Halloween, ¿no? Que es el último tercio. Hay otro que sería el proceso, y otro que es la exposición con el personaje misterioso que vive en la casa y la vida de los niños. Lo verdad que enlazan mucho el segundo y el tercero, ¿no? Vamos, en realidad están todos enlazados, pero hay una cosa que es curiosa en esta película que tiene bastante que ver, y a mí de vez en cuando me produce una sensación como un poco inquietante, con La noche del cazador, que es una película como mucho más célebre y que tiene muchos puntos realmente en común, ¿no? Y hay un momento cuando ella va de jamón y dice: me siento ridícula yendo así, y que entran en un bosque que de repente tiene una cosa como completamente fantasmagórica, y de repente dices, estamos metidos justamente en el mismo territorio de la fantasía, la infancia, y un padre que curiosamente, normalmente son películas sobre la ausencia de los padres y un sustituto, y aquí es la única en la que realmente tienen un padre de verdad, y un padre, como os comentaba antes, especialmente bueno, ¿no? Pero que es curioso que es una tradición como medio gótica, medio sureña del cine americano, y que también tiene algo que ver, cuando antes mencionabas los efemérides del año 62, también tiene que ver con Faulkner. Claro. Y tiene que ver también, por ejemplo, con otras voces, otros ámbitos de Truman Capote, por ejemplo, ¿no? O algo que ver con el otro. O el arpa de Pasto, ¿no? De Truman Capote, ¿no? En general con toda esta cosa de aprendizaje, aprendizaje de la infancia en el sur, ¿no? Y con el otro de Mulligan, que también es otro de Mulligan. Hay una escena que es la de cuando mata a Gregory Peck al perro, que yo creí, cuando la vi por primera vez, que era una concesión, digamos, o un homenaje, porque es el Gregory Peck del western, ¿no? Y sin embargo, cuando leí la novela, resulta que no, que venía en la novela, y que a Atticus en la novela le conocían en el pueblo como Atticus un solo tiro. Y es curioso lo que dicen en la novela los niños, que después se reproduce en la película, por eso lo voy a leer, simplemente porque se reproduce en la película. Dice, antes de que suceda lo del perro, dice: Atticus Finch no hacía nada que pudiera despertar la admiración de nadie. No cazaba, no jugaba al póker,
no pescaba, no bebía, no fumaba, se sentaba y leía. Es una descripción preciosa de Atticus Finch. Y sin embargo, inmediatamente que termina la voz en off de decir eso, es cuando sucede lo del perro y deja a los niños sorprendidos, claro. De su puntería y de claro que... Porque le dice el hijo, ¿cuándo tuviste tú la primera escopeta, el primer rifle? ¿No? Dice 12 o 13 años, pero hay una cosa en la novela que tú me has contado antes, que él no ve bien de un ojo, ¿no? No ve bien de un ojo. Aquí lo y único que lleva eso, es gafas. hay un momento precioso de dirección de actores, que es cuando se encara la escopeta y hace así con las gafas, y las gafas se le caen y vuelve a subir y vuelve a caerse y la coge y la estira. De dirección es precioso porque es el suspense sobre el suspense. No, hay un elemento del atractivo, yo creo, de Atticus Finch, que es la modestia, y que por otra parte creo que es un poco la misma actitud con la que está hecha la película. Sí. O sea, hay una especie de afinidad entre toda la película, que no hace nunca alardes, no presume de lo que es, y esa cosa que ni los mismos hijos saben que él era buen tirador, ¿no? Esa modestia la tiene Mulligan. Yo quería decir una cosa que puede parecer muy frívola, sobre una película que no es nada frívola, ¿no? Yo creo que es una película muy seria, ¿no? Que es que Gregory Peck en esta película es en la que está más guapo. Y voy a decir otra cosa, que es que eso tampoco es tan frívolo. Es decir, yo creo que en los actores, sobre todo en los actores que hemos visto desde sus comienzos hasta su muerte o hasta su envejecimiento, como el caso de Gregory Peck, que conocemos desde que éramos niños y él estaba entonces debutando en las primeras películas de la Fox y todo aquello, hasta ahora que es un actor muy mayor, podemos seguir su madurez física y después su deterioro, ¿no? Y hay un momento en la carrera de estos actores en donde llegan al clímax, al cenit de su belleza física, ¿no? De su expresividad. Claro. Y yo creo que Gregory Peck en Matar un ruiseñor llega a esa expresión. Probablemente Gary Cooper sería en Solo ante el peligro, por ejemplo, ¿no? Sí, como la mezcla ya de la juventud y la madurez. Sí, es cuando la cara ya se les ha hecho y tienen todo en la cara y sin embargo el deterioro físico todavía no ha empezado, ¿no? Es muy curioso que una de las cosas en que se produce más el deterioro físico de Gregory Peck es en los hombros. Es un viejo demasiado cargado de hombros y la cabeza se le mete demasiado en el cuerpo, en las últimas películas, en Gringo Viejo, por ejemplo. Ahí todavía hace el amor, un cuello, sí, un cuello claro, flaco y unas espaldas. Es cierto lo que dice Fernando, porque cuando ya, digamos, hacen suya esa imagen, ese es Gregory Peck para siempre, que claro, nosotros pensamos que es Atticus Finch. Cuando ves una película anterior, dices, qué joven está aquí Gregory Peck. Y cuando la ves posterior, dices, qué viejo está Gregory Peck, porque Gregory Peck es en el momento en que hace Atticus Finch. Claro. Tienes razón, Fernando. A mí me gusta lo que dices tú, Miguel, de lo de la modestia, porque yo creo que eso es lo que tiene quizá como mayor valor el trabajo de Mulligan. Da la sensación que dices, me habéis puesto en las manos una novela extraordinaria que conmueve en los colegios de mi país, me habéis dado un guión extraordinario, yo voy a tratar de hacerlo lo mejor que sé, y me voy a permitir muy pocas incluso libertades. Cada vez que se permite una libertad es un acierto, además, porque son contados momentos, pero lo que tiene es como ese valor de decir, voy a tratar con el mayor respeto, con la mayor educación vuestro trabajo. Otro, en el momento aquel, cuando le escupen a la cara, lo hubiera hecho más crispado. Aquí está hecho de una elementalidad tremenda, incluso el plano, cuando él se saca el pañuelo, es como, no sé, se pasa la película Mulligan como pidiendo excusas, voy a poner la cámara aquí, supongo que os parecerá bien, y eso se nota y además se agradece porque tiene un sentido perdido. Yo creo que había antes películas que eran así, que había unos directores que tú les notabas esa especie de, no ya respeto, sino como reconocimiento a la obra ajena, y él está sabiendo que está trabajando con una obra ajena y con un material de un alto valor. No se puede trabajar sobre una novela como esta y con esos materiales si no es desde una modestia y un respeto, es imprescindible, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le da clasicismo a esta película más que... Y se le ha dado el tiempo. Además. Claro, se le ha dado el tiempo, es decir, tú ves la película ahora y es una película incontestable, ¿no? Que está como colocada ahí en su sitio en la historia y es la corrección en términos absolutos, pero una corrección muy creativa por otro lado. Es curioso esta película... Pero no, ¿tú te acuerdas si tenían una película que se le reprochaba que era muy retórica? Entonces a mí me asombra, porque claro, una película incluso que hay juicio y que en un momento muy crítico con respecto a los derechos civiles
en la historia americana. Esto de sacar un juicio con negros, con violaciones y todo ese tipo de historias, se prestaba a todo tipo de panfletos y demás historias. Una película que de repente dices, bueno, pero ¿dónde demonios está la retórica? Ni siquiera en el buen sentido de la palabra. Es muy elegante la posible retórica que podía haber en el juicio, por cómo está rodada la escena en que los negros se van levantando cuando... Es una película que tiene como una